Hermanos, ¿no les resulta sencillo a Jesús conseguir que los discípulos superen la tristeza después de haberles anunciado su marcha? No se diferenciaba mucho de nosotros, a quienes tanto nos cuesta superar los momentos difíciles. Por eso, el Señor vuelve a insistir en la tristeza y en la alegría, pero en esta ocasión con un ejemplo clarificador: el dolor de la madre al dar a luz y su gozo después de nacer la criatura. Y ahora, dispongámonos a participar de esta celebración con mucha fe y alegría, y de pie entonamos el cántico de entrada y recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta sexta semana de Pascua, ayer hubiéramos celebrado el jueves de la Ascensión. De hecho, en algunos lugares del mundo se celebra el jueves de la sexta semana, dando así un poco el paso a esos 40 días después de Jesús haber resucitado. En nuestra arquidiócesis y en nuestra isla de Puerto Rico lo celebramos para que todo el mundo lo celebre el domingo de esa séptima semana que comenzaría precisamente ese domingo. Así que estamos ya en los albores de este tiempo tan hermoso, este tiempo de alegría. Y será esa paradoja de alegría, pero en confrontación con los esfuerzos a veces duros, críticos que vivieron los primeros cristianos en su querer establecer la iglesia, fundar la iglesia. Crisis interna, pero también crisis externa. Quizás las internas eran las más difíciles de vivir, pero que nuestra iglesia de hoy sigue siendo igual. Es una iglesia que entre alegría y sufrimiento pues está formándose cada día. Somos agentes de iglesia, estamos realizando la iglesia. Bien, pues ahora vamos a celebrar que somos iglesia, que somos comunidad fundada en Cristo resucitado, reconociendo lo que todavía nos falta y que es mucho para poder entonces vivir en plenitud la salvación que nos trae el Señor. Decimos todos:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas para que la predicación del Evangelio extienda por todo el mundo la salvación prometida por tu Hijo, y todos los hombres alcancen la plenitud de la adopción filial que Él anunció, dando testimonio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con Pablo. Nos dice esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él le protege como a todo el que él elige para anunciarle. El creyente vence el miedo, porque quien venció la muerte ilumina el porvenir del que cree en él. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estando Pablo en Corinto, una noche le dijo al Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo, lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: judíos, si se trata de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de nombres y de vuestra ley, arreglaos vosotros. Yo no quiero meterme a juez de estos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dijeron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Águila en Cencreas. Se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey
pueblos todos, a batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria a Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para vuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. 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 Toda ausencia duele y toda separación es traumática. En esta lectura evangélica de San Juan, anuncia Jesús su partida, pero llama a vivir ya el gozo de la esperanza, ya que el Espíritu les llenará de nueva vida. De pie para la proclamación del Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Alaben al Señor, alaben al Señor, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo está alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verles, y se alegrará su corazón, y nadie les quitará esa su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, alegran nuestros corazones. Tus palabras, Señor, alegran nuestros corazones. Alaben al Señor, alaben al Señor. Aleluya, aleluya. Alaben al Señor,
momento reflexionábamos que en el camino se encuentra la alegría. En el seguimiento de Jesús encontramos precisamente la alegría. En ese mismo caminar, apoyados por Jesús, es donde vivimos la alegría. Pero esta es una alegría que no es ausencia de sufrimiento. Sabemos que los inicios de la iglesia cristiana no fueron nada fáciles, fueron muy complicados. Y como decía yo en un principio en la misa, hubo crisis tanto externas, sobre todo las persecuciones por parte de los judíos y luego de los mismos romanos, así como también crisis internas, como las que hemos ido viendo a lo largo de también estos días, sobre todo las dificultades que se fueron dando entre grupos pequeños dentro de la misma comunidad o de las comunidades cristianas. Si les puedo adelantar un pequeño chisme, se dice, algunos historiadores señalan que posiblemente el mismo San Pablo no muere tanto por persecución externa. Ya existía una persecución, quizás por parte de Nerón, no sé si coincidan las fechas, pero entre los mismos cristianos se culpaban unos a otros y se delataban unos a otros. Esto es sorprendente, ¿verdad? Cuando tenemos una imagen de aquella primera comunidad cristiana, todos muy fervorosos, todos muy buenos mártires que dieron su vida, pues parece que no todos, y también hubo dificultades, y algunos llegan a decir que posiblemente Pablo fue, vamos a decir, tirado al medio, como decimos nosotros, por cristianos que se oponían a él. Sí sabemos, primero por Lucas y sobre todo por alguna de sus 13 cartas que escribió a las diferentes comunidades que él iba o fundando o alimentando con su palabra, con su predicación, porque no todas estas comunidades fueron fundadas por Pablo, ahora vamos a ver un caso, sino que había grupos que se oponían a la predicación de Pablo. Ya nosotros habíamos hablado sobre esta situación del paganismo. San Pablo en sus comienzos quiere predicar a los paganos, se lanza a predicar paganos aquí y allá, formando pequeñas comunidades. No importaba el número. En un principio la idea de San Pablo, su reflexión era que no tenían que ser todos los paganos que se convirtieran al cristianismo, sino pequeños grupos de aquí y de allá. Pero sabemos que la misión propia de los apóstoles eran los judíos. El mismo Jesús en ningún momento sale de Israel a predicar a paganos. Quizás sí, también estuvo en la zona norte de Israel, donde están las famosas ciudades de la Decápolis, o están Tiro, Sidón, que eran ciudades donde abundaban muchos extranjeros, pero había esta idea, y se sabe de esta idea, que Jesús predica a los hijos de Israel. La idea de predicar a más allá de los hijos de Israel, de alguna forma comienza a gestionarse a través del mismo San Pablo. Cuando se van creando estas comunidades ya cristiano-paganas, vamos a decir que vienen del paganismo y ya no judíos que seguían la ley de Moisés, entonces es cuando comienzan esas fricciones, sobre todo cuando los judíos cristianos quieren imponer la ley mosaica a los cristianos que no vienen del judaísmo. De tal manera que entonces estas dificultades se presentaban a veces fuertes y a veces con incluso persecuciones. En momentos dados Pablo se tiene que ir del lugar donde está, quizás predicando 1 o 2 años, porque quizás ya no resiste la presión y se quiere ir a otros lados. De hecho, una de estas ideas es cuando Pablo decide ir a la parte occidental, es decir, a donde están las islas griegas, y, lugares como Éfeso, Corinto, Roma. Y entonces ya no es tanto la parte de Siria, Palestina, sino la parte occidental, vamos a llamar
del Mediterráneo. Entonces vamos vislumbrando momentos difíciles, vamos conociendo que no era tan fácil la predicación, que aunque los cristianos eran personas buenas que vivían una cierta moralidad contraria a la gran moralidad de las grandes ciudades como lo era Corinto, como lo era Éfeso, de todos modos al interno había dificultades a veces un poco insuperables. Y hoy encontramos un poco algunos datos de estas andanzas de San Pablo. Encontramos, por ejemplo, la presencia de un matrimonio que son Priscila y Áquila. Priscila, que es como el diminutivo de Prisca. Sabemos que San Pablo en sus cartas habla de Prisca, no habla de Priscila. Quizás Lucas, cuando escriben los Hechos de los Apóstoles sobre la Prisca, le da el diminutivo como queriendo darle la fuerza a que es Pablo el que va fundando esas comunidades. Pero sabemos que este matrimonio, que era un matrimonio que se dedicaba a construir carpas en aquellos momentos en un desierto y en todo lo que el Imperio de Roma pues iba realizando, eran muy importantes las carpas, pues ellos tenían esa industria de construir carpas, no eran una gente rica, era gente pobre que se ganaba la vida. Vivieron en Roma y luego se tienen que partir de Roma cuando hay grandes dificultades y se van a donde se van a encontrar luego con San Pablo. Este matrimonio, de hecho, es un matrimonio que de alguna forma van como fundando esas comunidades, van proveyendo a través de su predicación y de su vida para que esas comunidades vayan creciendo como comunidades cristianas. En un momento dado llega San Pablo a su lugar, a Corinto, perdón, es que estoy confundido si es Corinto o Éfeso, pero vamos a pensar que llegan, conocen a San Pablo y comienzan a ser de los cristianos más adheridos a San Pablo. E incluso cuando San Pablo está en la cárcel, lo apoyan. No sabemos cómo fue, pero lograron la excarcelación de San Pablo. No hay duda que Pablo entonces decide, por ejemplo, llegar hasta Éfeso, otro lugar donde también Prisca y Áquila le acompañan. Pablo sigue su rumbo, ellos se quedan en Éfeso y allí conocen a un tal Apolo, un hombre que parece que tenía dotes de predicador, pero que predicaba un poco un cristianismo un tanto raro porque hablaba más de San Juan Bautista que del mismo Cristo y pensaba de San Juan Bautista como el Mesías, y cuando ellos le instruyen a Apolo para que entonces se aclarara más su posición cristiana. Todo esto lo vamos viendo y en un momento dado también el texto nos habla de un voto de San Pablo, ¿verdad? Al final del texto de hoy, a ver si lo cuento, en Cencreas se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. ¿Cuál voto es? No sabemos, o sea, solamente hay suposiciones. Pero una de esas suposiciones va mucho con el tema de la ley mosaica o no. Sabemos que existía el voto llamado nazireo. Era un voto donde el hombre se dejaba crecer la cabellera hasta que cumpliera el voto. Ahí tenemos el caso de Sansón, ¿verdad? El Sansón de la cabellera larga era porque era un nazireo, había hecho un voto. Y el voto era dejarse crecer el cabello. Por eso en el texto sobre Sansón se relaciona ese voto con la fuerza que tiene Sansón. La fuerza no es tanto el pelo largo, sino el voto mismo que había realizado, su fuerza de poder darle algo a Dios, de ofrecer algo a Dios. Una vez que se terminaba el voto nazireo, entonces se rapaban la cabeza. Por eso se piensa que posiblemente Pablo hizo en algún momento un voto nazireo. Pero algunos llegan a decir que posiblemente es Lucas el que nos lo narra, no siendo tan real.
Sin embargo, Lucas quiere presentar a Pablo como un judío que también de alguna forma cumplía con la ley. Lucas tiene un poquito esta situación de que Pablo quiere hablar con un poco que hay que liberarse de la ley mosaica porque Cristo es el que nos salva, pero también lo quiere presentar un poco como el judío real, auténtico que era. Sin embargo, sabemos que de cumplir alguna de las normas mosaicas, eso dificultaba algunas prácticas como ciudadano romano, que parece ser que era San Pablo. Otra cosa que también está también en discusión, si era Pablo o no un ciudadano romano, porque algunas de las prácticas de los ciudadanos romanos no coincidían con las prácticas mosaicas. Así que habría que ver y estudiar todavía más el asunto. Bueno, nos hemos metido un poco en San Pablo, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos estado leyendo durante toda la Pascua, tiene como personaje central a San Pablo, pero lo tiene también como un personaje que ha sufrido, que ha intentado predicar el Evangelio aún contra los mismos cristianos, sobre todo los judíos un poco más conservadores, que a pesar de eso sigue predicando, incluso tiene su momento en que hace una misión independiente, lo veíamos la semana pasada. Veíamos un poco el famoso concilio de Jerusalén, donde al parecer se decide una cosa y luego se decide otra a través de un documento que Pablo nunca conocerá porque nunca lo manifiesta en sus cartas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la iglesia, la comunidad primitiva, era tan pecadora como la iglesia de hoy y tan santa como la iglesia de hoy. Seguimos siendo los mismos seres humanos con sus luces y con sus sombras, con sus cosas y valores, pero también con sus contradicciones. Contradicciones que también sabe manejar muy bien el Señor para ir construyendo su historia. Por eso la frase trilladita, ¿verdad?, de que el Señor escribe derecho con renglones torcidos. Los renglones torcidos somos nosotros, pero el Señor sigue escribiendo su historia. Hoy también nosotros, y otra cosa interesante, es que gracias a todas esas experiencias un tanto negativas, difíciles, estar en la cárcel, ser perseguido de San Pablo, va conociendo, intuyendo, profundizando el plan de Dios. Fíjense que primero San Pablo dirá, hay que predicar a paganos de aquí y de allá, para que entonces los judíos le den como un poquito de cosa, de envidia, y ellos también quieran convertirse. Después San Pablo dice, lo que pasa es que la dificultad que tenemos es que los judíos quieren imponerle las leyes judías a los paganos. Vamos a eliminar esas imposiciones. A los paganos no tienen que cumplirlo, pero luego Pablo dirá, también los judíos no están obligados a vivirla, porque entonces habría una diferencia. Los paganos sí, los judíos tienen que cumplirlo, no necesariamente. Es decir, que estamos todos, judíos y paganos, liberados de cumplir con la ley mosaica, porque lo que nos salva es la gracia de Cristo con su muerte y resurrección. Y finalmente San Pablo se da cuenta de que todo el mundo, todos los pueblos, todas las naciones están llamadas a vivir la gracia del Señor, y para eso entonces tienen que seguir predicando e incluso morir por la causa misma de Cristo. Difíciles las situaciones para los primeros cristianos. Hoy también nuestra iglesia vive momentos difíciles. Tenemos experiencias muy duras que ni siquiera tampoco a nosotros nos gustan, que el Papa mismo sufre por ello. Creo que ahora el Papa irá a Canadá, también quizás allí a pedir perdón por todo lo que ocurrió con tantos niños en colegios religiosos, ¿verdad? Toda una historia triste, una historia que apena tanto, pero que es, vuelvo a decir, parte de lo que somos, la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, humana y divina a la vez, como decía un canto franciscano. Y ahí
vamos construyendo nosotros, vamos intuyendo ese plan de Dios, como lo hizo San Pablo también en la vida de cada uno de nosotros, entre alegrías y sufrimientos, entre un parto doloroso, pero un nacimiento feliz que olvida pronto los sufrimientos del parto. Amén. Nos ponemos todos de pie. La Iglesia camina guiada por el Espíritu Santo, que dentro de poco estaremos celebrando con la fiesta del Pentecostés. Ahora, movidos por ese Espíritu, oramos también a nuestro Padre. Para que aquel que dio su vida por amor nos enseñe el arte de amar sin egoísmo y la dicha de hacer la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo de Dios fortalezca, conforte y anime a los que son enviados a anunciar el Evangelio de Jesucristo, especialmente a los que son perseguidos, encarcelados o difamados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que nos llamó amigos, nos enseñe todo lo que el Padre quiere revelarnos y viviendo su palabra, transformemos nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo el mandato del amor, adelantemos la llegada del reino de los cielos y construyamos juntos una iglesia más cercana, evangélica y solidaria, donde la alegría supere toda dificultad y tristeza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Reinaldo Rolón Ramos, Juan Ortiz Cardero, familia Carmona Colón, esposo Sánchez, José Ortiz Figueroa, Isabel Cardona Pérez, Eduardo Morales, Carmen e Isabel Molina, Joani Touset, Ángel Alvarado, Arturo Tabales Robles, Eva Alvarado Touset, Niño Edgar M. Rivera, Carlos Abreu, Gretchen Jajer, Juliana Jiménez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, y por Hilda Figueroa Jovel, Rosa Herrera Berenechea, Monchile Concepción, difuntos de la familia Concepción Velázquez, difuntos de la familia Cancel Cruz, Evelyn Cardona Rivera, Pedro Luis Jiménez Hijo, Marila Ríos Matienzo, Lolo y Edgardo Blanco, Ivette Ramos, Carlos Rivera Rodríguez, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Darío Alvarado, Mindy Bruno y Narda Orange, Nelson Olmo, Ramona Romero y Santos Ponce, Yeli Galindo, difuntos de la familia Santiago, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños del Padre Gerardo Caraballo y por una intención especial de Lourdes Rivera y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Escucha, Padre, las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, levanta nuestros corazones hacia el Salvador que está sentado a tu derecha, para que el día de su gloria, de su gloriosa venida, revistas de inmortalidad a tus hijos renacidos por el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Porque me
vivo por ti y para ti, Dios mío. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, y aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Porque me has dado tu cuerpo y tu sangre, y me acompañas en mi peregrinación. Porque mi vida injertada está en la tuya. Ya ni la misma muerte nos puede separar. Sí, Señor. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, y aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Te ofrezco esta alabanza y mi alegría, y aunque mi vida no fuera tuya te la daría, pues solo en ti la confusión se torna en vida. Eres tú mismo, Señor, perfecta Eucaristía. Oh alto y glorioso Dios, Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, y dame fe recta, esperanza cierta esperanza cierta, y caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Amén. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé que han estado con nosotros. También agradecemos a nuestra hermana Iris, coordinadora, que ha vuelto otra vez y que agradece a todos los que le han llevado su comidita y su cariño y sobre todo los cuidados que le han dado. Ya está de nuevo con nosotros. Así que de nuevo alegres por eso. También a nuestro hermano Irving allá en el control y a los hermanos que están aquí presentes, así como a ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales o a través de Teleoro, Canal 13, Canal de la Familia. Les recuerdo que en nuestra página web, página Facebook, mejor dicho, de la Parroquia Santa Clara, todos los miércoles vamos sacando diferentes temas que llamamos enigmas de la Biblia y algunas cositas estamos hablando ya de esta figura de San Pablo tan importante en los comienzos de la Iglesia cristiana y por ahí estamos preparando algo sobre el libro de Judith. Nosotros acá decimos Judith, pero es Judith, ¿verdad?
¿Y por qué ese libro no fue aceptado en otras Biblias, las Biblias protestantes? Pues vamos a ver interesantes enigmas que encontramos en nuestra palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Les Amén. mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.